Hola familia y amigos, bendiciones en el nombre poderoso de Jesús. Mi nombre es Elmer Arana, soy apologeta católico y miembro del movimiento misionero Juan 23. En esta oportunidad vamos a hablar de la veneración de imágenes en la Iglesia Católica, si esto es idolatría. Vamos a entender pues la idolatría, que no es igual a la veneración de imágenes. Es mucho más que eso. Los cristianos católicos no adoramos imágenes. Hay que entender el concepto de las palabras veneración y adoración. Son dos términos o dos conceptos totalmente distintos. Los hermanitos separados nos atacan por años o por siglos sobre este tema, basados en lo que nos dice Hechos capítulo 20, versículo 4. Ellos te leen el versículo 4, pero no te leen el versículo 3, que literalmente dice: no tengas otros dioses fuera de mí. Entonces, el versículo 4 dice: no te hagas estatua ni imagen alguna de lo que hay arriba en el cielo, abajo en la tierra y en las aguas debajo de la tierra. O sea, el versículo 4 es el predicado, lo que nos dice el sujeto. En una oración el sujeto es lo que va a hablar el predicado. El predicado es lo que se dice el sujeto. Entonces el versículo 4 de Éxodo 20 nos dice de lo que habla Éxodo 23, pero este versículo no lo leen los hermanitos separados. Entonces es prohibido hacer imagen de dioses falsos. Entonces Jesucristo, la Virgen María y los santos no son dioses falsos. Jesucristo es, como nos dice Colosenses 1:15, la imagen visible del Dios invisible. Así es de que algo muy importante que también está en Éxodo 20, versículo 23, dice: no pondrán junto a mí dioses de plata ni de oro. O sea, aquí está bien claro, es de que no tendrás falsos dioses, no tendrás imagen de falsos dioses. A esto es lo que se refiere. Entonces, los católicos no adoramos imágenes. Creemos en la veneración de imagen, que es algo completamente distinto. Entonces, como ya dije, el capítulo 20 del libro Éxodo nos muestra la proclamación del decálogo de Moisés, la alianza entre Dios y su pueblo, o sea, el pueblo de Israel. En ellas encontramos un mandamiento, el cual le dan mucha importancia a nuestros hermanos no católicos, a los que nosotros solemos llamar protestantes o hermanos separados. Ellos, al hacer la enumeración de los mandamientos, distribuyen el texto de modo distinto a nosotros. Para ellos hay un mandamiento específico, que es el que empieza con esta palabra. Lo vamos a leer, que dice: no te fabricarás ídolos ni imagen alguna de lo que hay arriba en el cielo, abajo en la tierra, o en el agua y debajo de la tierra, que es el Éxodo 24, que es el que yo ya les leí puramente de la Biblia. Normalmente en discusión sobre este tema nos califican a los católicos de ser idólatras, desconociendo totalmente el término de idolatría o el concepto de idolatría, tomado como base que ahí dice que no nos hagamos imágenes para el culto, y que cuando nosotros hacemos imágenes somos desobedientes a Dios y por lo tanto no somos el pueblo escogido por Dios y somos idólatras. Esto es lo que ellos afirman. Quisiera que ellos tuvieran razón. Quisiera que el problema de la idolatría fuera tan simple como evitar el yeso, el plástico, la madera o el mármol. Si el problema de las imágenes fuese una cosa tan sencilla, qué fácil sería la religión. Pero el tema es mucho más complejo, y lo es en dos sentidos. Primero, el mismo Dios que dijo esto luego mandó que se hicieran unas cuantas imágenes. Al mismo Moisés le dijo en el libro de Números que hiciera una serpiente. Esto usted lo ve en Números capítulo 21, versículo 8. Una serpiente de bronce. También le da instrucciones precisas para construir imágenes de querubines, o sea, seres celestiales, para colocarlos en el arca de la alianza. Quien ordenó esto fue el mismo Dios, que inicialmente había dicho: no te fabriques ídolos ni imagen alguna. Entonces, ¿qué hacemos con esta aparente contradicción de Dios? Realmente no es que Dios se contradizca. Segundo, el verdadero problema de las imágenes no es el yeso, ni la madera, ni el mármol, ni la piedra. El problema real es que nosotros nos quedamos solo en la imagen, lo cual no se resuelve suprimiendo los objetos. Esto no suprime el problema que tiene el corazón humano de quedarse con ídolos, que es lo que realmente prohíbe el catálogo de Moisés. Este tema es de la idolatría, es mucho más amplio, más profundo, más complejo, porque vivimos teniendo ídolos. De modo que un no católico o un hermano separado
que tal vez reniega de todo tipo de imágenes, no por eso queda libre de todo tipo de ídolos. La idolatría pues va mucho más allá, es un concepto muy amplio. La idolatría no es equivalente únicamente a construir imágenes. ¿Cómo debemos extender este texto? ¿Cómo debemos entender este texto? Debemos entenderlo como una primera elaboración pedagógica que quiere conducir al pueblo a la conciencia de que Dios siempre es más, Dios es primero. A través de la legislación, Dios quiere conducir de la mano al pueblo para que aprenda lo que significa vivir en la verdad y en una alianza plena con Dios. ¿Cómo tenemos que cumplir el mandamiento de las imágenes? Teniendo conciencia plena de que Dios es más que todo aquello que ahora podemos contemplar, poseer, conocer y dominar. Dios es más que todo esto. Al contemplar nuestras instituciones, construcciones académicas, preferencias litúrgicas, estilos de evangelización, títulos adquiridos, seguridad temporales, personajes admirados, es decir, ante cualquier realidad creada debemos repetirnos una y otra vez. Dios es más, Dios es primero, Dios es el totalmente otro, Dios es el que está siempre más allá, Dios es el completamente trascendente, Dios es el que debe ocupar el primer lugar en tu corazón. Ese es el sentido profundo de este mandamiento, comprender y enraizarnos en esta absoluta trascendencia de Dios por sobre todo lo que hoy vemos y conocemos. Es la manera de preservar nuestra fe en que solo Dios es Dios, no hay otro Dios fuera de Él. Ese es el verdadero sentido de esta formulación y ahí nos damos cuenta de eso, de que eso es más intenso y más complejo que solo evitar imágenes o estatuas, como se nos señalan los hermanos no católicos. Es más intenso porque es un ejercicio continuo donde tengo que preguntarme una y otra vez si la idea de que tengo de Jesús es el verdadero Jesús o una imagen falsa que me estoy haciendo a mi medida para satisfacer y justificar mi forma de vida o mi forma de vivir. Es por ello que tengo que volver continuamente a la palabra para que cuestione, agriete, derribe la imagen que tengo y me enseñe el verdadero Cristo, que es siempre más, porque Jesús es Emmanuel, Dios con nosotros, supera todo lo que pueda pensar. Si quiero quedarme con un Jesús filósofo o pensador, voy a los evangelios y encuentro una serie de textos y digo, no me quedo corto, Cristo es más que esto. Tengo la idea de que Cristo es un revolucionario social, si lo es en un sentido, pero voy a la Biblia, a los evangelios y digo, no, Jesús es más que esto. Miro a Jesús, aquel que tiene poder para curar las enfermedades. Veo en él al gran taumaturgo, el gran obrador de milagros, pero voy allí y digo, no, espérate, es que en la pasión no hizo ningún milagro. Jesús es también más que eso. Jesús es el Hijo de Dios. Este mandamiento nos pone en un itinerario sin fin, nos pone en una purificación continua, porque lo que entiendo de servir a Cristo y de quién es Cristo y cómo quiere Dios que viva, continuamente lo tengo que estar revisando y permitir que Dios derribe mis esquemas. Tengo que descubrir a Jesucristo en mi hermano, en el prójimo, en mi hijo, en cualquier persona cercana a mí. Debo descubrir a Jesucristo. Pero, ¿quién es Cristo? Tal vez tú creas que no tienes falsas imágenes de Cristo. También los discípulos creían que ya lo conocían, pero ante cada experiencia tenían que volver a replantarse lo que hasta ahora pensaban tener claro. Creen que ya lo conocen, pero de repente este hombre se levanta todavía adormilado en medio de la tormenta y le manda al viento, al mar embravecido que se aquiete. Así mueve las bases de los discípulos y de nuevo ellos preguntan, ¿y este quién es? Luego llega la transfiguración en el monte Tabor y vuelve la pregunta, ¿y este quién es? Para que posteriormente en el momento doloroso de la cruz se resquebrajen todas las seguridades y vuelvan a surgir y vuelvan a preguntar, ¿y este quién es? Jesús es entonces el que siempre está por descubrir o por conocer. Y lo más hermoso de nuestra vida cristiana y especialmente de nuestra vida religiosa es eso, Jesús. ¿Quién es Jesús? Es el que está siempre para conocer.
San Ignacio de Antioquía, el segundo obispo en la iglesia de Antioquía, obispo y mártir, ese santo de la iglesia, que murió en el circo romano en el año 107 cuando iba en camino al martirio, decía: ahora empiezo a ser hombre, empiezo a ser discípulo de Cristo. En ese momento, antes de entregar su vida por Cristo, aún sentía que estaba empezando, aún en el martirio, en su camino al martirio. Dichoso el sacerdote, el religioso, la religiosa, dichoso todo cristiano que después de 20, 30, 40, 50 años, un día se queda mirando con admiración, con cierta perplejidad el Evangelio y dice: estoy empezando a conocer a mi Señor, estoy empezando a conocer a mi Maestro, estoy empezando a conocer a Jesucristo. Dichoso aquel que no se hace imágenes de Cristo creyendo que ya lo conoce a perfección, sino que entiende que Cristo es más que esa imagen, que es aquel de quien siempre se puede aprender, el cual nunca poseó totalmente, aquel que siempre es nuevo, siempre es actual, siempre es resplandeciente. Ese es el sentido místico profundo y bello de eso que parece tan elemental. No te harás imagen, no te postres delante de ídolos, o sea, de falsos dioses. Ese es el mandamiento de Dios. Cristo siempre es más y tengo que conocerlo una y otra vez. Cada cosa de mi vida me lleva a descubrirlo de otro modo, como cada cosa de mi vida me lleva a conocerme un poco más cada día. A veces en nuestra vida suceden pecados escandalosos y vergonzosos que hacen que uno diga: ¿cómo fui capaz de hacer esto? Y ya aprendiste otra cosa de ti. Aprendiste que es posible que pasara esto, pero al mismo tiempo mi pecado sirve de ocasión para reflexionar. Bueno, y también para poder pedir perdón a Dios y transformar mi vida, transformarte a Dios, percibiendo de un modo nuevo quién es realmente Dios. Cada pecado perdonado, cada alabanza bien hecha, cada acción de gracia de corazón me lleva a descubrir quién es Dios. Ser creyente es estar descubriendo una y otra vez más quién es aquel que ha transformado mi vida. Ese es Jesucristo. Así es de que no te quedes simplemente con una imagen y decir que eso es idolatría, porque el concepto de idolatría va más allá, es muy amplio. Hoy tenemos sexo desenfrenado, drogas, la admiración de un amor profundo por un deportista, por un cantante, la televisión, las redes sociales, todo eso es idolatría. Lo que ocupa el lugar de Dios en tu corazón, eso es idolatría. Y en el sentido de la palabra Pesel, que es un ídolo, no es lo mismo que Selén, que es una imagen representativa. Debemos de entender en qué idioma se escribió la Biblia para entender los verdaderos conceptos y también buscar los diccionarios que nos digan qué es idolatría y qué es veneración. Bendiciones para todos en el nombre poderoso de Jesucristo.